Vamos a arrancar. Saludamos a las personas que están acá, que se van conectando, las personas que vayan viendo este inicio de video. Vamos a iniciar hoy con uno de los textos más maravillosos que hay en este libro de Kierkegaard, de O lo uno o lo otro, de Out en Ten Eller, que es el texto de El más desgraciado. Acá la traducción es el más desdichado. En la versión de Kierkegaard de los textos de Trota, perdón, de Gredos, la de Trota es esta que estamos leyendo. La de Gredos sí lo traduce como el más desgraciado. Me gusta más la traducción del más desgraciado por aquello de la gracia, ¿no? Aquello de la gracia, alguien que ha perdido la gracia y pues entonces está en la desgracia. No sé exactamente cuál será la traducción en el danés. De todas maneras, el concepto del cual va a ser eco, que va a ser el concepto de la Unglückliches Bewusstsein de Hegel, la conciencia infeliz, tal como nosotros la traducimos, pues está bien, porque Glück significa felicidad, Glück significa dicha, y Unglückliches Bewusstsein puede ser traducida como la conciencia desdichada o la conciencia infeliz, que es un concepto de Hegel que va a aparecer digamos, sobre todo al comienzo de este texto, ¿no? De todas maneras, quiero tener la versión de Gredos relativamente cerca, como para compararla. Vamos a bajar acá, vamos a tener la versión de Gredos. Gredos sacó un segundito, vamos a grabar acá el archivo que lo estoy descargando. Gredo sacó una colección, como ustedes seguramente la habrán visto, de grandes pensadores, Biblioteca de Grandes Pensadores se llama, y en ellos pues hay unos textos de Kierkegaard. En este caso nosotros tenemos acá el texto, los textos de Kierkegaard, en la editorial Gredos, y acá lo tenemos el más desgraciado. ¿Sí? El más desgraciado es la versión tal como nosotros la conocemos acá. ¿Sí? El más desgraciado, traducción de Demetrio Gutiérrez, que pues básicamente es una arenga entusiasta a los cofrades cosepultos, pero decidimos que la vamos a seguir leyendo en nuestro texto de Trota después de haber leído Siluetas. Así que vamos para allá, vamos para el más desdichado. Una entusiasta locución ante los cofrades cosepultos, ¿no? Que hemos dicho que es la manera en la que estamos traduciendo y pues vamos a seguir traduciendo este término, ¿no? Bien, entonces, oración para una de las reuniones de los viernes. Recordemos que de hecho así aparecía en Siluetas y también aparecía el texto de Antígona. Tanto el texto de Antígona como el texto de Siluetas, eh, y el más desdichado, son textos que un supuesto lector les está comentando a una reunión de cofrades cosepultos. Haría parte un poco de este proyecto de centros literarios que eran tan comunes en las élites y en las ciudades durante el siglo XIX, y pues se leían textos, se preparaban textos, se comentaban textos, eran centros literarios, ¿no? Y pues Kierkegaard tiene no solamente, seguramente habrá visitado centros literarios en Copenhague y en Berlín, en su estancia ya en Berlín, sino que en su imaginación él crea uno. Él crea uno. Y el centro literario al cual él pertenece es precisamente este, ¿no? El de los cofrades cosepultos. Así que vamos a mirar. Es un texto maravilloso. Es un texto maravilloso. Vamos por él. Arranca de la siguiente manera. Es sabido que en algún lugar de Inglaterra habría un sepulcro que no destaca ni por su esplendoroso monumento, ni por un, ni por su esplendoroso monumento, ni por un triste entorno, sino por una significante inscripción, el más desdichado. Al parecer, el sepulcro fue abierto, pero en él no se encontró ni rastro de un cadáver. ¿Qué despierta más asombro? ¿Que no se encontrase ningún cadáver o que se abriese el sepulcro? Resulta en verdad curioso que se haya dedicado tiempo a inspeccionar si había alguien dentro. Bien, Kierkegaard nos está poniendo una situación. Obviamente es una situación traída de la ficción, pero la cuenta como si fuera un momento de la realidad, algo parecido a lo que solía hacer, por ejemplo, Borges. Sí, nos trae una situación y trata ella como si fueran hechos reales. No, había una tumba en Inglaterra, se conoce la historia, una tumba que dice el más desdichado. Acá está el más desdichado.
y pues la gente decide abrirla a ver quién es el que es el más desdichado. Y pues la tumba está vacía. Y él se pregunta, ¿qué despierta más asombro? ¿Que no encontrasen ningún cadáver, o sea, que el más desdichado siga vivo, o que haya alguien buscando desdichas humanas y que haya abierto una tumba? Es decir, esto tiene todo el eco de lo que estamos hablando de la pena reflexiva. Resulta en verdad curioso, ¿no? Cuando uno lee un nombre en un epitafio, se siente fácilmente tentado a cavilar sobre cómo habrá transcurrido aquella vida en el mundo, llegando incluso a desear descender al sepulcro hasta dar y conversar con el huésped. Mas esta inscripción tiene tantos significados. Un libro puede llevar un título que le da a uno ganas de leerlo, pero un título puede ser en sí mismo tan fecundo en ideas, tan íntimamente atractivo, que uno nunca leería el libro, que uno nunca leería el libro. Curiosamente, hay unos comentaristas, entre ellos, por ejemplo, Roger Verneau. Roger Verneau tiene un texto, una historia de la filosofía contemporánea. A mí me gusta mucho el libro de la historia de la filosofía moderna de Verneau. El de la contemporánea es medio regulero, no está tan chévere. Y una de las cosas que va a decir Roger Verneau es, mira, lo interesante de las obras de Kierkegaard son sus títulos, ¿no? Uno, lo otro, temor y temblor, la repetición, ¿sí? El instante, uno como que arma la historia, la filosofía de Kierkegaard solo a partir de los títulos. Un poco lo que le está diciendo, ¿no? Habrían títulos tan geniales, ¿sí? Que ni siquiera uno se queda pensando el título y no lee el libro, ¿no? Curiosamente, de manera irónica, eso le pasa al mismo Kierkegaard a la luz de estos intérpretes, ¿no? En verdad, esta inscripción tiene múltiples significados dependiendo de la disposición del afectado. Resulta estremecedora o agradable. Los tiene para todo aquel, perdón, los tiene para todo aquel que en su calmosa mente quizás se hubiera desposado con la idea de ser él mismo el más desdichado. Ahora bien, puedo imaginarme un hombre cuya alma no supiese nada de tales menesteres y para cuya curiosidad hubiese supuesto una ardua tarea enterarse de si en efecto había habido alguien en ese sepulcro. Y hete aquí el sepulcro vacío. Quizá ha resucitado, quizás ha intentado mofarse la palabra del poeta. En el sepulcro reina la paz, sus callados inquilinos desconocen la pena. Em, Acá tenemos las notas, esto es la nota 3, ¿sí? Una nota del poema épico noruego. Bueno, no habíamos leído la palabra en la nota 2, leámosla, dice el autor se refiere a un sepulcro en la Catedral de Worcester, donde se encuentra inscrita la palabra Miserrimus. En un cuaderno de notas del 1840 escribe Kierkegaard, hay un lugar en Inglaterra, un mausoleo, en el que solo constan estas palabras, el más desdichado. Puedo imaginarme que alguien lo leyera y pensara que dentro no había nadie enterrado, sino que estaba destinado para él mismo, ¿no? Hace parte de sus papeles, que sería como a ver, acá está. Que sería como la entrada del diario de, pues, de la reflexión que va a dar pie posteriormente a este texto, ¿no? Pero listo, volvamos al texto, volvamos al texto. Entonces decía Kierkegaard lo siguiente, ¿no? Quizás ha resucitado, quizás ha intentado mofarse las palabras del poeta. En el sepulcro reina la paz, sus callados inquilinos desconocen la pena. Quizás no ha encontrado reposo, ni siquiera en el sepulcro. Quizás ha vuelto a recorrer veleidoso el mundo tras abandonar su casa, su hogar, dejando tan solo sus señas. O tal vez no ha sido aún encontrado el famoso desdichado, a quien ni siquiera las Euménides han perseguido hasta dar con las puertas del templo y con el humilde banco de las orantes, sino a quien las penas han mantenido en vida, a quien las penas han seguido al sepulcro. Si es cierto que no ha sido aún encontrado, emprendemos pues, mis queridos cofrades cosepultos, cual cruzados, una expedición no hacia aquel santo sepulcro en el venturoso oriente, sino aquel penoso sepulcro en el desdichado occidente. Kierkegaard es un maestro, ¿no? Dice, vamos a hacer una cruzada de la desdicha. No es una cruzada para encontrar el santo sepulcro de Cristo en el oriente. No es para encontrar al que debería estar, al dueño de un sepulcro en el desdichado occidente. En el desdichado occidente. Notemos, y yo creo que esto es importante, porque esta idea de la desdicha occidente, perdón, si bien podríamos notarlo nosotros como una mera consideración, ¿sí? De venturoso oriente, desdichado occidente,
Es una idea que se está gestando profundamente desde mediados del siglo XIX y va a tener un pleno apogeo en el siglo XX. Si nosotros miramos, por ejemplo, acá, cambiamos de pestaña, si nosotros miramos, por ejemplo, el texto de Oswald Spengler, acá está Oswald Spengler. Él escribió un texto muy, muy famoso que se llama La decadencia de Occidente o El ocaso de Occidente. Tradicionalmente este es el libro, sí, La decadencia de Occidente, esto así es como se le conoce. Acá está. Der Untergang des Abendlandes, ¿no? Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, ¿no? O sea, como la caída de Occidente, bosquejos, digámoslo así, de una morfología de la historia universal. La tesis de Spengler es básicamente que Occidente está agonizando, o sea, Occidente está en su atardecer. No, Spengler no es tan optimista de decir que Oriente está en su apogeo, no, sino que Spengler ya está detectando lo que más adelante detectará Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, que el proyecto occidental está dando todo de sí, ya se está desgastando. Sí, él lo asemeja a una vela que todavía da luz, pero que está a punto de morir. Sí, y esta idea de que Occidente está en decadencia es una idea que empieza a surgir desde, sobre todo desde el contexto del final del romanticismo en el mundo alemán, por allá en 1830. La idea de buscar lo remoto en Oriente, ¿no? En el siglo XIX va a haber un apogeo en Europa de un orientalismo casi que místico, ¿sí? De los cuales nosotros vamos a tener grandes figuras, figuras como Schopenhauer en la filosofía, figuras como Hermann Hesse en la literatura, ¿sí? Son figuras que van a encontrar, digamos, se van a sentir encantados por este mundo oriental. Muchos otros van a ir al mundo antiguo, a Grecia, van a descubrir Troya, algunos van a terminar en los contextos latinoamericanos, alemanes en general, europeos, particularmente alemanes, peleando por independencias lejanas, ¿no? Pensando un poco que el mundo europeo como Occidente, tradicionalmente en la denominación clásicas, tal como se conoce, el mundo occidental está terminando, está en decadencia, ya, sí, ya no hay mucho más por hacer ahí. Eso es algo que incluso podríamos llegar a rastrear hasta Hegel. Pero bueno, dejémoslo ahí y sigamos con Kierkegaard, ¿no? Vamos a hacer una cruzada. Vamos a hacer una cruzada, pero esta cruzada es especial. En esta cruzada no vamos a irnos hasta el lejano oriente o hasta Medio Oriente, hasta el venturoso oriente por el sepulcro del Cristo. No, no, vamos a irnos al triste occidente, al desdichado occidente y vamos a buscar una tumba destinada al más desgraciado. En los aledaños de aquel sepulcro vacío lo buscaremos, al famoso desdichado, seguros de encontrarlo, pues así como la nostalgia de los creyentes tiende al santo sepulcro, así también son atraídos los desdichados hacia Occidente por aquel sepulcro vacío, y cada uno de ellos se satisface con la idea de haberle sido destinado. Claro, ahí está. Ahí está la idea. ¿Acaso no merece una deliberación como esta ser objeto digno de nuestra consideración? Nosotros, cuya actividad, y voy a reverenciar la sagrada usanza de nuestra asociación, es un ensayo en la casual plegaria aforística. Nosotros que no pensamos ni hablamos de modo aforístico, sino que vivimos de modo aforístico. Nosotros que pasamos cual aforismos por la vida aforismenoi, aforísticos y segregati, segregados, sin asociarnos con nadie, sin ser partícipes de las alegrías ni de las penas de nadie. Nosotros, que no consonamos con el júbilo de la vida, sino que somos aves solitarias en la quietud de la noche, reunidos en algunas ocasiones para edificarnos mediante representaciones de la infamia de la vida, de la largura del día y de la infinita duración del tiempo. Nosotros, queridos cofrades cosepultos, que no creemos ni en el fuego de la alegría ni en la felicidad de los necios. Nosotros, que en nada creemos salvo en la desdicha. Sí, ahí está nuestro credo, ¿no? Este es como el credo de los cofrades cosepultos. Sí, esto es como el credo de los cofrades cosepultos. Ahí los ponemos. Listo, este es el credo de los cofrades cosepultos. Y lo que ellos van a creer se resume, pues precisamente como lo acaban de decir, en la desdicha. ¿Sí? En nada creemos
salvo en la desdicha. Por eso, ubicar un sepulcro que diga el más desdichado resulta altamente interesante para esta cofradía. He aquí cómo se abre en paso una multitud sin fin de todos los desdichados. Ahora bien, muchos son los que se creen llamados y pocos los escogidos. Y entonces va a pasar algo divertidísimo en el texto. Y esto es muy Kierkegaard. Y ahí es donde se ve el talento literario de un filósofo, ¿no? Cuando coge una idea y es capaz de transformarla a un relato, una anécdota maravillosa. La idea es simple. Encontramos una tumba en el triste occidente, en el desdichado occidente, allá en Inglaterra, que dice al más desgraciado, o al más desdichado. Y entonces nos preguntamos por qué alguien haría una tumba así. Ahora, abren la tumba y está vacía. Y entonces nos preguntamos por qué alguien abriría una tumba, que se supone que es una tumba, ya hay alguien muerto allí, que dice al más desdichado. Si no es porque en el fondo hay una búsqueda de quién es el más desdichado. Y quien encuentra una tumba así siente la tentación de sentirse identificado con que esa tumba es de él, ¿no? Él lo había dicho acá, ¿no? Sí, él lo había dicho acá. Se hubiese despojado con ser la idea del mismo el más desdichado, él lo había dicho. Sí, cuando uno se pone a pensar ese tipo de cosas, uno podría imaginarse que esa tumba le pertenece a uno, ¿sí? Y de una manera medianamente devota, así como los creyentes van al Santo Sepulcro en Tierra Santa a visitarlo, a manera de peregrinación, pues los cofrades con sepultos, los más desdichados, van a estar en línea para visitar el sepulcro del más desdichado. Y esto se vuelve entonces una anécdota. Vamos a ver que van a empezar a desfilar las personas más desgraciadas del mundo digamos, como buscando poseer y buscando tener el derecho a ser el más desdichado y por ende, pues, la pertenencia de este sepulcro, ¿no? Entonces dice, he aquí cómo se abren paso en multitud sin fin los más desdichados. Ahora bien, muchos son los que se creen llamados, pero pocos los escogidos. Hay muchos que dicen que son desdichados, pero no lo son exactamente. Hay muchos que son, lo diríamos hoy en día, son posers, ¿sí? Es decir, es gente que posa de desdicha y oh, pobre de mí, y qué triste mi vida, pero al final es una desdicha bastante cómoda, ¿no? Lo habíamos dicho ya hace mucho tiempo en los Diapsalmatas y volvemos a decirlo, ¿no? Volvámoslo, ay, siempre se me olvida cuál es el número de la página, más que es uno de los Diapsalmatas más citados, pero pongámoslo acá. Em, Él dice acá, digo de mi pena lo que el inglés de su casa, mi pena is my castle, mi pena es mi castillo. Muchos hombres consideran que estar apenado es una de las comodidades de la vida. Sí, 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 ese tipo de cosas lo piensa la gente, ¿no? Y ya habíamos puesto muchos ejemplos cuando leímos los de Absalmatas y cuando hemos hablado de la pena reflexiva y los volvemos a poner ahora. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay muchos que quieren hacer valer sus desgracias como las peores desgracias de la vida. Porque, oye, la desgracia da identidad, la desgracia genera comprensión, ¿sí? Hasta cierto punto inspira una especie de lástima, si así lo quiero ver, y pues, oye, para muchas personas tener un trauma, tener un problema, tener una serie de de dolor o de dolencias, ¿sí? Hace parte de una vida cómoda y feliz. Y Kierkegaard dice, no, no me refiero a este tipo de desdichas, no me refiero a este tipo de desdichas, no estoy hablando de alguien que considera que las desdichas son una de las comodidades de la vida. No, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Una disociación debe ser consolidada entre ellos. Una palabra y la chusma se disipa. No, no vamos a aceptar acá cualquier desdicha. Son excluidos ni más ni menos todos aquellos intrusos, todos ellos que opinan que la muerte es la mayor desdicha, que son míseros porque temen la muerte. Pues nosotros, queridos cofrades cosepultos, nosotros como los soldados romanos, no tememos la muerte. Conocemos desdichas peores. En primer y último lugar, y por encima de todo, vivir. Sí, ahí está. Sí, hay quienes le temen a la muerte y la piensan que es la peor desgracia y eso los hace infelices en vida. Mira, los espantamos de una. Eso no es. Los cofrades cosepultos estamos convencidos, ¿sí? De que hay cosas peores que la muerte. Por ejemplo, la vida misma.
Ay, si hubiese alguien que no pudiese morir, si fuese cierto lo que la leyenda cuenta sobre aquel judío eterno, la leyenda del judío errante, se supone que fue un judío que bueno, hay distintas versiones, miremos cómo lo cuentan acá, ¿sí? Nota 5. Se trata de Ahasverus, presente en las crónicas de carácter legendario en Europa, ¿sí? No tenía ni idea que tenía nombre, gracias por el dato. Presente en Europa y en Inglaterra a principios del siglo XIII, según una de las crónicas más antiguas, probablemente originaria en Armenia, el judío eterno sería guardián de Poncio Pilato y habría golpeado a Jesús con el puño al ser este conducido más allá de los límites de la ciudad, además de gritarle, camina más deprisa, lo cual Jesús habría respondido, yo me voy, pero tú habrás de esperar mi vuelta. Hay muchas versiones digamos, de la historia, de la leyenda, del mito del judío errante, pero la idea es esta misma, ¿no? Es alguien que o golpeó a Jesús en el contexto de la crucifixión, o no lo ayudó en el contexto de su nacimiento y de su vida a Egipto, etcétera. El caso es que está condenado a errar por el mundo y a vivir hasta que Jesús vuelva por segunda vez. O sea, ya lleva 2000 años dando vueltas por ahí. Sí, entonces una leyenda medieval, repito, ahí del siglo XIII, y pues es hasta cierto punto, digamos, canónica en ciertos relatos europeos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Podríamos pensar, ¿sí? En una persona inmortal, como en este caso el judío errante. ¿Cómo podría parársenos por la cabeza elegirlo en el más, cómo podría pasársenos por la cabeza elegirlo en el más desdichado? Entonces explicaría por qué el sepulcro estaba vacío, para indicar que el más desdichado es aquel que no puede morir, que no puede dejarse caer en un sepulcro. Y esto que nosotros decimos del más desdichado es un pensamiento que yo suelo asociar a la figura de Drácula. Y por eso me encantan estas referencias, ¿sí? Porque quizás el Drácula, la versión de Drácula del siglo XIX, tal como nosotros la conocemos en la obra de Bram Stoker, no es tan emocional como la figura que nos presenta la película de Coppola, ¿sí? Cuando la de el amor nunca muere, ¿no? En esta película, pues sí, tal cual, esa es la de Francis Ford Coppola. Ahí lo tenemos, no soy muy grande, pero bueno, tendrá que valer. Sí, el amor nunca muere, Drácula, Francis Ford Coppola, es una reconstrucción fílmica bastante interesante, cercana hasta cierto punto, digamos muy cercana a la novela de Bram Stoker, pero pues también hay diferencias. Una de las diferencias es que, pues en la novela no se nos cuentan los amoríos del conde cuando estaba joven o en vida. Tampoco se nos cuenta cómo el joven se volvió Drácula, ¿sí? Eso se cuenta en otras historias, eso se va a contar, por ejemplo, en historias como las de Castlevania, ¿no? Justamente acá en el video que compartimos en el canal hace un par de días, habíamos mostrado precisamente cómo la figura de Drácula, acá lo tenemos, vamos a ponerlo ahí de fondo, ¿sí? Ahí está. Esto es de Lament of sí, esto es de Lament of Innocence, cuando Matías, que en este caso es la figura que se va a convertir en Drácula, reniega de su vida, ¿sí? Reniega de Dios, reniega del servicio por el cual, digamos, ante el cual él había estado peleando toda su vida como un cruzado, porque la idea es que Matías, que es este personaje verde, junto con Leon, que es el otro, sí, eran cruzados, habían ido a Tierra Santa a luchar por la causa divina, y cuando regresan, la esposa de Matías ha muerto. Y Matías no entiende y decide romper todo con Dios y se vuelve Drácula. Este mismo motivo va a aparecer en la saga de Castlevania posteriormente. Esta es la versión de Lords of Shadow 2, que es el reboot de la saga de Castlevania en el 2000. Creo que este juego salió en el 2012, 14, creo que en el 12. 14, bueno, tengo que buscar. Nos cuenta, digamos, la historia también de cómo Gabriel Belmont, sí, el protagonista del primer juego, se ha vuelto Drácula. Y una de las razones por las que se ha vuelto Drácula es precisamente por lo que estamos viendo acá. Él vio morir a su esposa, luego se entera que él la mató, pero no fue culpa de él, estaba bajo el hechizo de otras personas de la Hermandad de la Luz, etcétera.
Y en el caso es que él en su desesperación, tratando de ayudarlos a todos, ¿sí? Destruye lo que él más ama, ¿sí? Y pues precisamente termina matando a su esposa y pues perdiendo parte de lo que para él es el sentido de su vida, ¿no? Entonces ahí le está diciendo, no, mira, pues, te engañaron, esto no es así. Y él dice, esto así es como le paga a Dios, ¿sí? A los que son devotos o estúpidos. Le dice, no, pero tú no eres así. Él dice, mira, yo ya no soy Gabriel, mujer, yo soy el dragón, yo soy Drácula, ¿sí? Soy el peor error de Dios y estoy acá vivo y presente, inmortal, precisamente para demostrarse. La figura de Drácula es una figura de la desgracia, y de la desgracia muy en el sentido en el que Kierkegaard lo está mostrando y lo vamos a mirar. Acá está el video por si en algún momento lo quieren echar una mirada de cómo nos hacemos preguntas filosóficas con videojuegos. Y pues si le quieren dar una mayor revisión al tema, hace un rato escribí, de hecho estoy en mora de hacerle como un ajuste al texto de la filosofía de Castelvania. La filosofía de Castelvania. Es un texto que escribí hace un tiempo, se encuentra en Kindle, ¿sí? Ahorita que estamos inaugurando las suscripciones ¿cómo es que se llama? En YouTube y demás. Pues para los que sean suscriptores del canal les hago llegar el libro de manera, pues tenemos como parte de la suscripción. Y pues ahí lo tenemos. Es una reflexión también precisamente cómo la figura de Drácula se lee en términos de la desgracia y la desgracia humana. Y aquello que antes era el monstruo de la noche y demás, simple y llanamente es una expresión del dolor humano. Podríamos en este sentido mostrar cómo Drácula es una silueta de la desdicha. Bien, volvamos otra vez al texto de Kierkegaard, ¿sí? Dice, claro, si nosotros estamos buscando a alguien que tenga que ocupar el sepulcro, sería pues alguien que no pueda morir. Entonces el caso estaría resuelto. La respuesta sería simple, pues el más desdichado sería el que no puede morir, tal cual. Eso es lo que habíamos dicho. Dichoso del que pueda, dichoso quien muera en su vejez, más dichoso quien muera en su juventud. El más dichoso sería quien muera al nacer y más dichoso que nadie quien nunca llegue a nacer. Pero así no son las cosas, pues la muerte es la dicha común a todos y en tanto en cuanto el más desdichado no haya sido encontrado, es susceptible de búsqueda en esta circunspección. O sea, pues la leyenda del judío errante, al igual que la de Drácula, pues claramente podríamos pensarlo como el más desdichado, pero pues como no hay judío errante y Drácula es una historia, pues vamos a seguir en la búsqueda del más desdichado. Y aquí que la chusma se ha disipado y el número ha menguado. Ya no hay tantos, ¿no? Había mucha gente, sí, yo y mis desgracias de la vida. No, después de decir, mira, a ver, no se trata de yo y mis desgracias de la vida, ¿no? Eh, Sí, algunos que dicen como, pues lo que habíamos mostrado, ¿no? Es que qué triste morir, ¿no? ¿Para qué he nacido si tengo que morir? Esto es una desgracia. No, hay cosas peores que la muerte, entre ellas la vida misma. Y aquí que la chusma se ha disipado y el número ha menguado. No es que yo diga ahora, brindadme vuestra atención, pues sé que ya la tengo, ni dadme vuestro oído, pues sé que me pertenece. Vuestros ojos fulguran, os alzáis de vuestros asientos. Se trata de un torneo en el que sin duda merece la pena participar. Estamos en un torneo de la desgracia, ¿sí? Hoy en día dirían reality, ¿no? Es raro, es putre, pero sería el equivalente. Vamos a poner que es un torneo, ¿sí? Es un torneo. Es un torneo de la desdicha. Y vamos a elegir al más desdichado. La recompensa es más altiva que cualquier otra en el mundo entero y más certera, pues quien sabe a ciencia cierta que es el más desdichado no necesita temer la dicha. No tiene que saborear la humillación de verse obligado a gritar en su última hora, Solón, Solón, Solón. ¿No? Que es un grito que, como nos cuenta acá, hace parte de un relato de Heródoto, según el cual Creso, rey de Lidia, condenado a muerte tras ser vencido por los persas, grita 3 veces desde la hoguera el nombre de Solón, al recordar que éste le había dicho una vez que ningún hombre es dichoso en vida, que ningún hombre es dichoso en vida. Bueno, esto es lo que pues cuenta Heródoto, ¿no? El rey persa hace que un intérprete le explique el significado de esa exclamación y tras comprenderla dispone que Creso no sea ejecutado. Claro, si recuerda que ningún hombre es
dichoso en vida y lo van a condenar a muerte, pues le van a dar la dicha. Entonces, la peor sentencia es, después de que le expliquen por qué había gritado Solón, 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 mantenerlo con vida, ¿no? Es un relato, digamos que es el motivo del cual nos está mostrando esta expresión de Solón, Solón, Solón. Bien, inauguremos pues una competición libre. Es una competición libre. Acá podemos participar todos los desgraciados, ¿no? Es un torneo en el cual vale la pena participar. Ya sea por motivos de rango o de edad, nadie será excluido. Excluido no está nadie salvo el dichoso y aquel que teme a la muerte. Sí, eso sí no pueden participar. Eso no pueden participar. Bienvenido sea todo miembro digno de la congregación de los desdichados. El sitial se destina a todo aquel realmente desdichado y el sepulcro al más desdichado. Al más desdichado. Mi voz resuena en el mundo, oídla. Todos vosotros que os llamáis desdichados en el mundo y que no teméis la muerte, mi voz resuena en el tiempo, pues no queremos ser tan sofísticos como para excluir a los difuntos por estar muertos, pues también han vivido. Yo os conjuro, disculpad que por un momento perturbe vuestro sosiego. Acudid a este sepulcro vacío. 3 veces lo clamo al mundo. Escuchadme, desdichados, pues vuestra intención no es resolver este caso entre nosotros en este apartado rincón del mundo. Este es el lugar en donde el caso debe resolverse para con el mundo entero. Wow, acá la idea, y además que además una idea que me gusta muchísimo, ¿sí? El filósofo como nigromante, ¿no? El filósofo como nigromante de la desdicha, además, ¿sí? El filósofo como nigromante. Y en este caso de la desdicha. Vamos a elegir quién es el más desdichado. Y si bien la muerte es una dicha, como lo habíamos dicho acá, ¿sí? Y por en ese sentido el más desdichado es el que no puede morir. Los que ya han muerto han vivido y en tanto que han vivido han sido desgraciados. Tal vez están enterrados en la tumba equivocada. Tal vez algunos de los desdichados de la historia deberían estar acá y sí, y deberían ocupar esta tumba. Así que vamos a traerlos, vamos a llamarlos, vamos a llamar a todos los desdichados del mundo, ¿sí? Más allá del tiempo, más allá de las determinaciones geográficas, lo convocamos. Nadie será excluido, ni vivos ni muertos. Solamente excluiremos al dichoso y al que teme a la muerte, porque no tiene nada que hacer acá escogiendo la tumba del más desdichado. Pero el resto vamos a llamarlos a todos. Mi voz resuena en el tiempo, ¿sí? Pues no queremos ser tan sofísticos. Denme un segundo. Listo. Mi voz resuena en el tiempo, pues no queremos ser tan sofísticos como para excluir a los difuntos por estar muertos, pues también han vivido. Yo os conjuro. Listo, esto es maravilloso. Vamos a ponerlo de todos los colores posibles porque esto está muy bonito. Esto es profundamente bello. Listo. Mas antes de pasar a tomar declaración a cada cual, habilitémonos para asistir aquí en calidad de dignos jueces y combatientes. Es un torneo, ¿no? Fortalezcamos nuestro pensamiento, armémoslo contra el embelesamiento de oído, pues qué otra voz es tan lisonjera como la del desdichado, tan embaucadora como la del desdichado cuando habla de su propia desdicha. Sí, claro, si tenemos que atender acá al testimonio de las propias voces, pues obviamente podemos ceder, ¿sí? Ante la desdicha del desdichado. Pero vamos a resistir, vamos a armarnos, vamos a fortalecer nuestro pensamiento. Esto no se trata de sensibilidades, vamos a buscar de verdad quién es el más desdichado. Hagámonos dignos de asistir aquí en calidad de jueces combatientes, sin perder de vista el conjunto, sin ser confundidos por cada cual, pues la elocuencia de la pena es infinita e infinitamente dotada de inventiva. Distribuiremos a los desdichados en determinados grupos y solo uno de cada grupo estará autorizado a hablar. Pues no negaremos que el más desdichado no es un individuo, sino toda una clase, aunque no por ello se nos haya pasado por la cabeza nombrar al representante de dicha clase el más desdichado, ni se nos haya pasado por la cabeza asignarle el sepulcro. O sea, hay tipos de desdichas en los seres humanos y hay tipos de desdichas dentro de las cuales incluiríamos a las peores desdichas o a los más desdichados, ¿sí?
Sin embargo, el más desdichado claramente tiene que ser un individuo. Y ahí está como todo este tema de la filosofía kierkegaardiana, que pues va a ser una reivindicación profunda, ¿sí? De, pues, de la figura del individuo. Pero también podemos hablar de clase en tanto que son sufrimientos que atraviesan la existencia humana. En todos los escritos sistemáticos de Hegel hay un párrafo que trata sobre la conciencia desdichada. Sí, correcto, cierto. Bueno, no en todos, pero sí en la gran mayoría de todos los que son la vertiente, perdón, los textos terminados de Hegel, ¿no? Ahí tenemos una nota que nos dice de manera primordial, se trata en la fenomenología del espíritu, obra que Kierkegaard poseía en edición de J. Schulze, Berlín, 1832. La conciencia desgraciada de Hegel, sobre eso hay mil y un videos en internet y es un tema muy interesante y lo hemos charlado en varias ocasiones acá. La conciencia desdichada en Hegel es uno de los procesos de la fenomenología del espíritu en los cuales la conciencia no logra mediación y al no lograr mediación, pues la conciencia queda por fuera del desarrollo del espíritu, ¿sí? Toda conciencia desdichada, ¿sí? Es una conciencia que se rompe del desarrollo del espíritu y necesita encontrar una mediación para volver a ser parte del desarrollo que se describe en la fenomenología. Si no encuentra una mediación, pues queda aislada y en ese aislamiento pues está rota. Pensémoslo no en términos metafísicos, sino en términos patentes. Pensemos que nosotros estamos al margen de la providencia divina. Dios tiene un plan, pero me sacó a mí el cuento. Sí, yo no quepo en los planes de Dios. O sea, esa es la idea de una conciencia desdichada, ¿sí? La historia va hacia un camino, ¿sí? El camino de la libertad, pero yo morí esclavizado. Tal vez mi muerte y la de mi familia pueda dar a un futuro un camino para hablar de la libertad. Sí, chévere, pero igual yo como tal, en parte del proceso histórico, viví, sí, al margen del proceso mismo. Entonces, esta es la tesis de Hegel, ¿no? Es una tesis interesante, consolidada en su filosofía, y es que el espíritu, ¿sí? En sus procesos de desarrollo dialéctico, sobre todo fenomenológicamente hablando, hegeliana, en términos hegelianos, pues hay un momento en el que se va a romper. Sí, lo habíamos visto la semana pasada con la frase, ¿no? En términos de un calcetín, cuando está roto es mejor repararlo, pero en términos de una autoconciencia, no, no así. No, la autoconciencia rota genera cosas, y es un movimiento dialéctico importante en el desarrollo del espíritu. Bien, volvamos rápidamente al texto y miramos. Nos está diciendo acá. En todos los escritos sistemáticos de Hegel hay un párrafo que trata sobre la conciencia desdichada. Dame un segundo, por acá alguien me está escribiendo. Listo, ahí nos está escribiendo un compañero, a ver si de pronto que quería conectarse y demás. Listo, vamos a seguir. En todos los escritos sistemáticos de Hegel hay un párrafo que trata sobre la conciencia desdichada. Con ferviente desasosiego y palpitaciones se da uno siempre a la lectura de semejantes disquisiciones con el temor de enterarse de demasiadas cosas o de demasiadas pocas. La conciencia desdichada. Son estas unas palabras que solo con ser insertadas de modo casual a lo largo de un discurso son capaces de hacer helar la sangre, de poner los nervios de punta. Y en este caso, pronunciadas con tanta contundencia como sucede con aquellas misteriosas palabras en la narración de Clemens Brentano, la tercera nuez es la muerte, son capaces de hacerle temblar a uno como un azogado. Claro, esta expresión de la conciencia desdichada, y es digamos, como un poco la crítica que le está haciendo Kierkegaard a Hegel y al hegelianismo en particular, ¿no? Se habla con demasiada facilidad y demasiada banalidad del concepto de la conciencia desdichada. ¿Sí? Si nos lo tomásemos en serio, tendríamos que temblar, ¿sí? Hay un texto muy bonito de, de Derrida que se llama Cómo no temblar, ¿sí? Es un texto, Cómo no temblar, Derrida. Es un texto interesante donde Derrida pues nos va a mostrar, de hecho, bajémoslo y lo miramos, ¿sí? Em, Pongámoslo acá, cómo no temblar de Derrida.
Es un texto interesante en el que Derrida va a hacer una reflexión pues, muy al estilo de Derrida, sacando temas un poco raros, recordando a Kierkegaard, obviamente, ¿sí? Recordando a Kierkegaard, pues en el concepto del temblor, ¿sí? Y Derrida empieza justamente así, ¿cómo no temblar? ¿Cómo no temblar? ¿Sí? O sea, no es un manual de cómo no temblar, sino la pregunta es, ¿cómo es que no temblamos? Y él lo va a decir más adelante. Él va a decir que no temblamos lo suficiente. Miremoslo. Hay que temblar. No temblamos jamás lo suficiente cuando proponemos un discurso, una filosofía o una política del temblor. Agrego que el temblor, si es que existe, excede todo hay que, toda decisión voluntaria y organizada, todo poder, todo deber bajo la forma de la ética, el derecho y la política. El temblor va más allá de esto. El temblor no es comprensión, la objetivación del espíritu en sus dinámicas dialécticas. El temblor es algo diferente. Denme un segundo. Bien, entonces nos decía Derrida, ¿cómo no temblar? No temblamos lo suficiente cuando proponemos un discurso, ¿sí? No temblamos jamás lo suficiente cuando proponemos un discurso. Es lo que le está diciendo de una u otra forma Kierkegaard a Hegel. No, hablan de la conciencia desdichada, pero lo hablan categóricamente, ¿no? Cuando yo hablo de esto, hay que temblar, ¿sí? Él lo dice, ¿no? Pone los nervios de punta, hace helar la sangre, ¿sí? Y son capaces de hacernos temblar como a un azogado. Ahí nos cuenta un poco pues, de dónde viene esta referencia de las tres nueces, que dice el autor se refiere acá a Didra y Nuisse, las tres nueces, en donde se narra la historia de una bella esposa de un boticario cuyo hermano se ha visto huir, perdón, cuyo hermano se ha visto obligado a huir tras resultar vencedor en un duelo en un bosque en las afueras de Lyon. Hermano y hermana se despiden y mientras comen unas nueces el hermano cita la sentencia latina, única nux podes nocet altera tertia mors es. Una sola nuez aprovecha, la segunda hace daño, la tercera es la muerte. Aún no acaba de pronunciar estas palabras cuando recibe un disparo del boticario, quien, celoso de su esposa, cree que su hermano es su amante. El boticario huye a Alemania, donde tiempo después oye de nuevo la sentencia y conmovido por ella regresa a Lyon, donde se declara culpable del crimen y es ejecutado por ello. Listo. La idea de la tercera nuez, ¿no? La tercera nuez es la muerte. Si tenemos tres nueces y no las estamos comiendo, ¿qué tan rápido nos comeríamos las tres nueces? ¿Qué tan rápido nos las comeríamos si sabemos que la tercera es la nuez de la muerte? Esto hace temblar, esto hace temblar. Esto no es de, ay, cómo es de triste la vida y cómo esto. No, no, esto va a otro nivel. Esto va a otro nivel. Ah, dichoso aquel que no lleva más tarea entre manos que escribir un párrafo al respecto. Y aún es más dichoso el que es capaz de escribir el párrafo siguiente. El desdichado es aquí el que tiene su ideal, la enjundia en su vida, la plenitud de su conciencia, su ser propio de algún modo fuera de sí. El desdichado está siempre ausente de sí mismo, nunca está presente en sí mismo. Y esta es la distinción que va a hacer Kierkegaard de Hegel. ¿Sí? Mientras que para Hegel, y esa es la crítica, ¿no? Pues sí, chévere, o sea, genial el que nada más tiene que escribir un párrafo de esto, maravilloso, pero pues más desdichado es el que tiene que vivir esto, ¿no? Bueno, esto es la crítica a Hegel. El desdichado está siempre ausente de sí mismo, nunca está presente en sí mismo. Parece que uno puede encontrarse ausente o bien por estar en el tiempo pasado o bien por estar en el tiempo venidero. Con ello, se ha dado por circunscrito todo el territorio de conciencia desdichada. Por esta firme limitación le damos gracias a Hegel y ahora, puesto que no somos tan filósofos que observan este reino a distancia, nos dedicaremos cual nativos a examinar las diversas etapas ahí citas, o sea, ahí puestas, ahí descritas. Resulta pues que el desdichado está ausente. Sí, el desdichado es una ausencia y esto suena profundamente jauntológico, esto suena profundamente espectral. Recordemos que Derrida, ¿sí? Eh,
pongámoslo acá, jauntología, Derrida va a hablar de una jauntología, una especie de ontología, no de la presencia, sino de la ausencia, para pensar precisamente aquello que se define en términos de lo que no es ahí, en términos de lo que no está, ¿sí? Derrida utiliza este camino de la jauntología o la espectrología para hablar de Marx en su famoso libro Los espectros de Marx, pero pues también va a aparecer en otros textos, ¿no? Mark Fisher también lo va a utilizar muchísimo pues, en sus ensayos, ¿no? El tema de la ontología y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Andrés, tienes levantada la mano, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, yo hace poquito me conecté y yo dije, bueno, cuando se conecte el profe, entonces ahí sí como que prendo, bueno, me conecto a la reunión, pero me di cuenta que no tenía audio, entonces dije, qué mal, entonces aprovecho para saludar, ajá. Y por otro lado, este tema de la conciencia desdichada o el más desdichado, como una completa ausencia, lo veíamos de pronto como en la clase pasada con la última con el último personaje que analizamos en Fausto, como cuando se me olvida Margarita, algo así comienza con M, ajá, pierde totalmente, o sea, es nada al frente de Fausto y es como de alguna manera una ausencia de ella misma y se convierte en un estado de ánimo, o sea, señalábamos la clase pasada que es como un estado fundamental del alma y uno comienza a ver las cosas desde ahí, ¿no? La desdicha es esa ausencia de uno mismo, que al final también es como un estado de ánimo, ¿no? Como una manera de ver que uno comienza a ver las cosas. Como un Completamente de color, acuerdo. sí. Completamente de acuerdo contigo. Incluso mira que en el texto que estábamos mirando la vez pasada en clase allá en la universidad en el del romanticismo, también aparece. Cuando nosotros habíamos visto justamente con la cita con la que habíamos terminado la clase, que es, dame un segundito, temporalidad, no está un poco más adelante. Acá esbozo de una ontología, el fragmento, la teoría del yo, temporalidad, el destino escatológico del arte, está acá. ¿Sí? La experiencia de la ruptura y la nostalgia, ¿no? Lo habíamos leído ahí al final de la sesión y queda claro, ¿no? Habíamos dicho cómo el, dame un segundito, ¿dónde era que decíamos que el romántico era una persona en plena soledad y todo este tipo de cosas, ¿no? Mm, Creo que esta es en la página anterior. Sí, acá lo decimos. El hombre romántico es un solitario que contempla con dolor el abismo del presente e imagina con nostalgia la pradera de una edad de oro perdida o por venir. Tal cual, el romántico es un desgraciado en sentido kierkegaardiano. De hecho, lo vamos a decir muy escuetamente a continuación, pero pues podemos adelantar la idea. El desdichado es el que vive a destiempo. Sí, y si bien se puede vivir a destiempo hacia el futuro y a vivir hacia destiempo al pasado, Kierkegaard se da cuenta que la desdicha sobre todo es quien vive a destiempo en el pasado, porque con el futuro de todas maneras hay un poco más de plasticidad, pero de todas maneras el punto es que la desdicha hace que nosotros estemos ausentes de nosotros mismos, ausentes de nuestro presente. Y el ejemplo que tú traes a colación de María perdón, de Margarita en el Fausto, es exactamente eso. Margarita termina estando ausente de sí misma porque quedó completamente definida por Fausto y cuando Fausto ya no está, pues ella tampoco está aun cuando está ahí, pero se empieza a desdibujar. De hecho, vamos a mirar más adelante que entre la lista de todos los desdichados que van llegando, Margarita, pues, no exactamente Margarita, pero una figura femenina que podríamos pensar que coincide con algunas de estas siluetas femeninas también va a ser su aparición. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Es una forma muy, digamos, es una patencia, ¿sí? De la desdicha humana, el hecho de que nosotros no podamos estar en nuestro tiempo, sino que estemos disgregados en múltiples temporalidades o, como lo vamos a mirar, estemos rotos entre distintos tiempos, ¿no? Y en este sentido, el hombre romántico es profundamente desgraciado, es profundamente desdichado, porque el hombre romántico o está en el futuro o está en el pasado, pero no está en el presente y no es como, ay, a ver, enfócate en el presente, vive tu vida, disfruta el presente. No, es que está tan roto que en su ruptura no existe el presente. El mejor ejemplo que lo pone, como tal como lo pone Derrida, es el papá de Hamlet.
eh, en la tragedia de Shakespeare, cuando matan al papá de Hamlet, al papá lo matan, pero el espíritu se queda ahí, se queda sin presente, ¿sí? Y él lo va a decir, es un joint of time, o sea, el tiempo ha quedado roto y en este momento el papá de Hamlet va a quedar pues amarrado a un espacio en el que él ya no es, en el que no es su tiempo, ¿sí? Y eso hace que lo espectral sea inquietante, porque lo espectral precisamente tiene que ver con eso, con esta ruptura entre el espacio, entre la unidad del espacio y del tiempo, ¿no? Ruptura que obviamente no estamos hablando acá nosotros en términos físicos, sino pues en términos completamente hermenéuticos comprensivos, ¿no? Entonces sí, Sí. De hecho, tal, estaba viendo WandaVision, bueno, como que lo tenía pendiente ahí de mucho tiempo atrás. Yo dije, ahora que estamos con el espíritu romántico, como que viendo los cortos que había estado por ahí rondando en YouTube, dije sí. como que tiene algo de romántico, ¿no? Sobre todo como inicia, ¿no? Como de unos recuerdos extraños que evocan la infancia, en algún momento de la infancia y que ella intenta como reconstruir su vida a partir de ciertas fisuras en su vida y que comienzan a darle sentido ahora, ya luego de que está muy grande. Entonces es como doloroso, pero un poco así funciona de estar ausente de uno mismo. No quiere decir que no haya nada, hay cosas, pero esas cosas, digamos que no se datan dentro de, no tienen como un referente en el mundo, o si lo tienen, está muy desvanecido, y eso como que ahí comienzan a tratar como el tema de la ontología, a coger fuerza y poder ahí para tratar este tipo de episodios a los que a veces como que no sabemos cómo tratarlos, ¿no? Eso que tú dices es muy cierto. Acá tenemos a nuestra Wanda de confianza, ¿no? Yo la tengo acá al lado precisamente porque, oye, hace parte de mis lararios, ¿no? Está en mi larario acá junto a Darth Vader y a Hefesto. En algún momento hablaremos de por qué están todos ellos acá acompañándonos. Pero tienes toda la razón. Y mira que en WandaVision es muy... ¿Ya te terminaste la serie para saber si hago spoilers o no? Me queda el último capítulo, Entonces creo no que voy a seguimos hacer de hablando. todos spoilers, pero bueno, ya faltando el último podemos hacer algunos. Mira que cuando, es decir, Wanda ha creado un mundo a su medida, básicamente porque ella no tenía un mundo en el que ella cupiese, ¿sí? Pero las cosas de este mundo son cosas que no terminan siendo tan contundentes como tú lo dices. Dice Byung-Chul Han retomando a Benjamin en su texto No Cosas, él dice... hoy en día, siglo XX, XXI, el contexto en el que escribe Byung-Chul Han, los seres humanos hemos perdido, hemos olvidado el valor de lo consistente, de lo sólido, un mundo demasiado líquido, donde ya no nos referimos a cosas, de hecho no necesitamos cosas, nos basta la información. Hemos cambiado, dice Byung-Chul Han, la percepción de las cosas por el acceso a la información. Y citando a Benjamin, dice, antes uno pagaba por tener cosas y esas cosas hacían, era un vínculo con el mundo, era una forma de asegurar el mundo. Benjamin, y lo cita de Byung-Chul Han, tiene una reflexión muy bonita sobre el coleccionismo. Para Benjamin, el coleccionista es aquel que al margen de de las dinámicas del mundo, capitalismo, imperialismo, ¿sí? Es capaz de atender a la cosa y con esta cosa aferrar el mundo, como ponerle pivotes, como listo, se puede mover todo lo que quiera, pero acá está, ¿sí? Y obviamente acá cosas significan cosas con sentido, como las cosas que colecciona el que colecciona. Yo colecciono libros, videojuegos, figuras, ¿sí? Entonces, son cosas con sentido. Hay otras cosas que no colecciono, no sé, películas, discos de música, eso yo no lo colecciono. Hay otros que sí coleccionan eso. Pero no importa qué coleccionemos, lo importante es que coleccionamos. A Byung-Chul Han le llama la atención que hoy en día el coleccionismo se vuelve un lujo, lujo de verdad, o sea, coleccionar algo es de mucha plata y que en el fondo sí, al mismo tiempo se ha comercializado tanto que tampoco es que sea tan consistente, se van diluyendo. Obvio hay cosas, obvio coleccionamos cosas, pero digamos ya no se coleccionan películas.
¿sí? Ya no coleccionamos música, pagamos por el acceso a un catálogo de películas, pagamos por un acceso a un catálogo de música, entonces compramos Netflix y compramos Spotify o YouTube Music o lo que sea, y ahí nosotros podemos acceder a una información, pero no poseemos esa información. Y como esta información no es una cosa, el mundo con el cual tratamos de aferrar, perdón, aquello con lo cual tratamos de aferrar el mundo, que es la información o el acceso a la misma, pues es muy débil. Entonces, pasa exactamente eso que tú estás diciendo y es clarísimo en WandaVision, ¿no? Las cosas, sus hijos, el perro, su esposo, ¿no? Con lo que Wanda trata de aferrar el mundo, no es tan sólido, eso tiene una dimensión más bien espectral, está roto en el tiempo como el mundo mismo en el que se ha creado, está también roto ahí en el tiempo, ¿no? Y por eso, y esto sí es un ligero spoiler del último capítulo, pero no va a decir nada más, ¿sí? Por eso, cuando se confronta con el Visión Blanco, ¿sí? La presencia del Visión Blanco va a mostrar una ruptura un poco en el mundo, que Wanda todavía lo controla porque es la bruja escarlata y porque pasa una cantidad de cosas, pero ahí hay un detalle que vale la pena mirar. Ese es un buen punto, Andrés. Gracias por comentarlo y por traerlo a colación. Bien, vamos a volver al texto de Kierkegaard. Vamos a volver al texto de Kierkegaard, ¿no? Entonces dice, mira, el desdichado está ausente, pero ausente está uno perdón, pero ausente está uno cuando uno está o bien en el tiempo pasado o bien en el tiempo venidero, ¿no? Eso significa estar ausente, quedarse colgado en el pasado o quedarse colgado en el futuro. Debemos insistir aquí en esta expresión, pues salta a la vista lo que la lingüística nos ha enseñado, a saber que hay un tempus que está presente en un tiempo pasado y un tempus que está presente en el tiempo venidero. Pero es que además la misma ciencia nos enseña que hay un tempus que es el pluscuamperfectum, en donde nada es presente, y un futurum exactum de igual índole. Estos coinciden con la individualidad expectante y la rememorante. Oye, no me acordaba de esto y me llama la atención. Ahora, no me acuerdo de la otra cita que voy a poner acá, pero Hannah Arendt tiene una idea parecida. Hannah Arendt, no me acuerdo, creo que está en De la historia a la acción, creo, tengo que revisar, no me acuerdo en dónde está. Hannah Arendt va a decir que nuestra experiencia del tiempo es plural. Nosotros tenemos una comprensión de la experiencia del tiempo en pasado, presente y futuro, y sí, se entiende, eso ya funciona técnicamente, pero Hannah Arendt pregunta, ¿cuántos tiempos verbales tenemos nosotros? ¿Sí? Hablemos en el español, por ejemplo. Obviamente Hannah Arendt va a poner el francés y creo que el inglés, pero creo que pone el ejemplo del francés. En el español nosotros tenemos del modo indicativo cuatro tiempos, el modo imperativo uno, van cinco, ¿sí? Y del modo subjuntivo tenemos otros cuatro, o sea, tenemos nueve. Si nosotros, estos son tiempos simples, si ponemos tiempos complejos, fácilmente vamos a llegar a 15 a 16 tiempos. Entonces, decir que lo único que existe es pasado, presente y futuro es no entender cómo experimentamos nosotros el tiempo. Y la mejor forma de entender cómo se experimenta el tiempo es pues a través de cómo lo nombramos, cómo lo decimos. Y lo nombramos y lo decimos precisamente pues a partir de categorías gramaticales, que no es que revelen la esencia del tiempo en términos heideggerianos, no, pero nos dan una pista mucho mejor que la que nos da la comprensión meramente física del pasado, presente, futuro. Sí, es más consistente, es más sólida, ¿no? Hanan tiene un mismo planteamiento, un planteamiento similar. Bueno, claro que estas justamente, en la medida en que son solo expectantes o solo rememorantes, son en cierto sentido también individualidades desdichadas, puesto que de ordinario solo aquella individualidad que está presente en sí misma es dichosa, ¿sí? Por otro, y además, eso suena tan epicuro, además, tan bonito. Por otro lado, sin embargo, no es posible en sentido estricto llamar desdichada a una individualidad que se hace presente en la esperanza o en el recuerdo. Lo que habría que poner de relieve, ¿sí? Porque recuerdo es pasado y esperanza es futura, pero el presente el pasado se hace presente en el recuerdo y el futuro se hace presente en la promesa o en la esperanza. Esa es la tesis de San Agustín, por ejemplo, en el libro 10 de Confesiones. Pero va a decir Kierkegaard, en tanto formas de presencia son dichosos. No, no estamos hablando de ellos. Ellos serían figuras de la dicha. Nosotros estamos hablando acá de figuras de la desdicha.
Lo que habría de poner de relieve en este caso es justamente que se hace presente en este o en aquella. A raíz de eso mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Quienes se quedan viviendo completamente en la esperanza, rompiendo el presente y quedándose en la esperanza, pues son desdichados. Y quien rompe el presente y se queda viviendo en el recuerdo, pues son desdichados. Sí, vivir en el recuerdo y no en el presente es una de las formas elementales de la desdicha. A raíz de esto mismo observamos también que un revés, por más gravoso que sea, de ningún modo puede hacer de un hombre el más desdichado. O sea, la desgracia humana no es por circunstancias, ¿sí? No es una circunstancia la que me haga desdichado, ¿sí? No es un revés de la fortuna lo que me hace desdichado. Por muy grave que esto sea, ¿sí? No es no es un hecho, no es una cosa, no es que tuve un accidente y perdí una mano. Duro, difícil, ¿no? Y es que yo era artista, pues más difícil aún. Pero el problema no es el accidente, el problema es cómo eso rompe tu tiempo, ¿sí? La nostalgia que tienes de cuando tenías mano, la frustración de ya no poder tener las esperanzas en el futuro de poderlo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. La desdicha no se dice de una circunstancia, ¿sí? La desdicha no es circunstancial, es básicamente cómo más bien las circunstancias crean o se articulan, se dinamizan con la desdicha humana precisamente en tanto que pues temporalizan, ¿sí? O polarizan dentro de una temporalidad, pues estos sentidos, ¿no? Entonces, donde yo ya creo que en el futuro eh, que en el futuro no hay camino y simplemente tengo que quedarme viviendo en el recuerdo, en el pasado, o al revés, donde quiero negar todo mi pasado con la expectativa de un futuro mejor que no llega y que jamás va a llegar y no puede llegar, pero en el cual yo estoy allá metido, lo que genera la desgracia. Listo, esto creo que es claro. Bien. Y es que un revés solo puede arrebatarle a uno o bien la esperanza y hacer entonces que uno se haga presente en el recuerdo, o bien el recuerdo y hacer entonces que uno se haga presente en la esperanza. Pero sigamos adelante a fin de observar aún cómo debe ser definida en detalle la individualidad desdichada. Consideremos en primer lugar la individualidad expectante. O sea, vamos a mirar en primer lugar aquella individualidad abocada al futuro, ¿sí? Aquella individualidad expectante. Cuando esta en calidad de individualidad expectante y por ello desdichada, no se hace presente a sí misma, acaba siendo desdichada en sentido estricto. ¿Qué duda cabe de que un individuo que espera una vida eterna es en cierto sentido una individualidad desdichada, en tanto en cuanto renuncia a lo presente, aunque no es desdichada en un sentido más estricto, porque se hace presente a sí misma en esa esperanza, sin entrar en pugna con los momentos particulares de la finitud? Si por el contrario, este individuo no logra hacerse presente a sí mismo en la esperanza, sino que pierde su esperanza y luego la recupera y así sucesivamente, entonces está ausente de sí mismo, no solo en el tiempo presente, sino también en el venidero. Tal es la formación de los desdichados. Claro, porque el desdichado que se pierde en la expectación, o sea, en el futuro, en la ilusión, pues si es firme y tiene fe y confía en que lo va a conseguir, así no se realice, pues esa ilusión se vive en términos presentes y pues por lo menos es feliz mientras la vive. Pero el punto es justamente que en tanto futuro, sí, se mantiene, se pierde, se mantiene, se pierde, está ahí pero no está, está ahí pero no está, ¿sí? Y esa distorsión del tiempo hace que la persona que viva expectante del futuro no viva en su presente por estar expectante del futuro. Y eso hace a una persona profundamente desdichada, ¿sí? El recuerdo, bueno, acá podríamos, vamos a llamarlo como desdicha por expectación. Y acá lo vamos a poner como desdicha por, pues sí, pues por recuerdo, pues porque eso es lo que nos va a poner ahí justamente en este apartado, ¿no? El recuerdo es de preferencia el elemento propio de los desdichados, que lo es naturalmente porque el tiempo pasado tiene la notoria propiedad de ser pretérito y el venidero de tener que venir. Por eso puede decirse en cierto sentido que el tiempo venidero está más cerca del presente que el pasado. Bueno, es una consideración, creo que la podríamos discutir, pero la entendemos, entendemos a qué se refiere Kierkegaard, porque mientras que el futuro en algún momento llegará, el pasado no volverá.
Entonces el futuro parece estar más cerca del presente que el pasado, ¿no? Para que la individualidad expectante llegue a hacerse presente en el tiempo venidero, este debe tener realidad, o mejor dicho, debe cobrar realidad para ella. Para que la individualidad rememorante llegue a hacerse presente en el tiempo pasado, este debe haber tenido realidad para ella. Pero cuando la individualidad expectante se pone a esperar un tiempo venidero que, muy a su pesar, no puede cobrar realidad alguna para ella, o la rememorante se pone a rememorar un tiempo que no ha cobrado realidad alguna, entonces tenemos las individualidades propiamente desdichadas. O sea, repetimos, esperar en el futuro y recordar el pasado como actividades en tiempo presente pueden ser escenarios de desdichas. Cierto, alegrarnos por lo que va a pasar es una de las alegrías más genuinas que podemos tener, ¿no? Los alemanes tienen la expresión de Vorfreude ist die schönste Freude, ¿no? O sea, la alegría previa es la alegría más bonita. Alegrarnos de lo que va a pasar es una de las alegrías más lindas, cuando de verdad nos alegra, ¿no? Nos alegra un viaje, nos alegra una visita, nos alegra un regalo, nos alegra la llegada de alguien, el nacimiento de un bebé, no, no sé. Esas llegadas, es una esperanza bonita y se vive en tiempo presente. Pero cuando justamente en esa expectación perdemos el presente, ¿sí? Por un futuro que claramente no va a llegar, pues tenemos una desgracia. Kierkegaard no lo va a tratar aquí, pero podrían, bueno, no sé si más adelante lo mencione, creo que no, pero no lo va a tratar acá en uno de sus diarios, sí lo menciona sugerentemente y pues otras personas van a tratar eso cuando se trata el tema de la gracia y desgracia. Vamos a recordar cómo para Kierkegaard uno de los ejemplos de esta expectante, de la desgracia expectante, puede darse en el caso de la enfermedad. Hay personas que están enfermas y no pueden curarse, o sea, son enfermedades incurables y aún así esperan curarse, pero no se van a curar, no se pueden curar y sin embargo esperan curarse. Eso hace a las personas profundamente desgraciadas. Una forma compensatoria de resolver esto es mostrar que la salud no es del cuerpo, sino es del alma, lo cual explica por qué, compensatoriamente hablando, muchas personas enfermas que esperan sanación tienen una conversión religiosa. ¿Sí? Porque se dan cuenta, o sea, si nos quedamos a la espera únicamente de la sanación corporal, pues desdicha total, porque estamos viviendo en el futuro, pero en el futuro de una esperanza que no va, o sea, en el futuro que consiste en una esperanza que jamás se va a realizar y que los médicos dicen que no se puede hacer y nosotros sabemos que no se puede hacer y cada vez estamos empeorando más y eso no va a funcionar, o sea, desgracia total. Pero si ponemos una esperanza que sí es realizable y que sí podemos ver en tiempos presentes, podemos recobrar la dicha, podemos recobrar la alegría, ¿sí? En esta expectación. Pero esta expectación no es la de una salud del cuerpo, sino la de una salud del alma, que quizás de pronto, sanando el alma, sane también el cuerpo. Y oye, casos se han visto, personas que, no sé, un cáncer terminal tienen una conversión, una experiencia mística religiosa y pues empiezan a mejorar poco a poco. Sí, tipo de casos se ven, sí. Así como hay casos que no ocurren, hay personas que tienen una experiencia místico-religiosa, sí, configuran sus expectativas de futuro en una experiencia de lo sagrado y fallecen, pero fallecen en la alegría de saber que han logrado su expectativa en tiempo presente. La desdicha consiste en una expectativa futura no realizable por principio en el presente. Esa es la clave de la desgracia, ¿sí? Si mi sueño como profesor de filosofía fuese, no sé, ser profesor en la Universidad de Atenas, por decir algo, ¿sí? Pero no lo puedo hacer y no lo puedo hacer porque no sé, porque no puedo volar, no puedo viajar, ¿sí? No me gusta viajar o le tengo pánico a las alturas, lo que sea, cualquier cosa, ¿sí? Pues obviamente eso va a dificultar el asunto, pero entonces alguien me podría preguntar, pero bueno, ¿por qué tienes esas expectativas si no tienes las condiciones? Y pues justamente esa es la tensión que se va estableciendo en la desdicha. Alguien podría decir como, mira, eso quizás no sea tan desdichado, pero no sé si en algún momento estoy condenado a perder mi voz, porque no sé, trabajo como docente, la utilizo mucho, cáncer de garganta, qué sé yo, cualquier cosa, sí, y voy a perder mi voz y quisiera que como uno de mis últimos momentos de alegría fuese una clase en la Universidad de Atenas.
pero no puedo viajar, no voy a viajar, pues esa expectativa me rompe. Obviamente no estoy viviendo allá y no acá y voy a perder las voz, que es la condición para hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desgracia total. Desgracia total. Eh, sí, ya el consuelo que nos queda sería la expectativa socrática, ¿no? La que Sócrates muestra en la Apología. Dice, ¿ustedes piensan que la muerte es un castigo? Yo pienso que no lo es, porque hay algunos que dicen que cuando uno muere, el alma es inmortal y el alma se va a un mundo donde pues vamos a hablar con otros seres inmortales. Entonces, pues qué chévere hablar con Aquiles y qué chévere hablar con los héroes de la antigüedad. Me parece maravilloso. Sí, una forma irónica, claramente, de Sócrates en la Apología, mucho antes de establecer la inmortalidad del alma como un fundamento de toda la filosofía platónica, pero ahí está esta premisa de podríamos hacer de la expectativa algo presente para que no fuera tan desdichada. Uno podría creer que lo primero no es posible o tenerlo por puro delirio, y sin embargo no es así, pues aunque es muy cierto que la individualidad expectante no espera nada que no tenga realidad para ella, también lo es que espera algo que ella misma sabe que no puede realizar. Ese es el quid de la desgracia, ¿sí? Esperar algo que se sabe que no se puede realizar. Ahí es donde reside el quid de la desgracia del expectante, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, pero pongámosle como flechitas para entenderlo, ¿sí? Y vamos a ponerle ahí vamos a ponerle otra flechita. Y vamos a ponerle acá el nombre de desgracia por desgracia expectante. Cuando justamente una individualidad, habiendo perdido la esperanza, en lugar de convertirse en una individualidad rememorante, se propone seguir siendo expectante, tenemos la susodicha formación. Cuando una individualidad, habiendo perdido el recuerdo o no teniendo nada que rememorar, no quiere convertirse en expectante, sino que quiere seguir siendo rememorante, tenemos una formación propia de los desdichados, tal cual. Y ahí también la tenemos. ¿Sí? Cuando el pasado pesa de tal manera, ¿sí? Que no permite expectativa futura posible, ¿sí? Hace que de una u otra forma nosotros nos quedemos encerrados en el pasado. Hace que nosotros nos quedemos encerrados en el pasado. Y esto puede ocurrir tanto en el horizonte de lo empírico, ¿sí? Humanamente hablando, como puede ocurrir también en el orden de lo histórico, ¿no? Hay quienes se quedaron encerrados en el mundo clásico, ¿sí? En la memoria de lo antiguo y les fue imposible soñar un mundo mejor. Y les fue imposible y su dicha consistió en su desdicha, ¿no? Su dicha consistió en no poder vivir después, ¿sí? En un escenario mm, como el que ellos siempre quisieron. Hay un momento, yo no sé si ya se han visto la película o no, salió hace un par de años. Igual voy a hacer el spoiler porque no le fue bien. A mí me gustó, así que no voy a hacer demasiados problemas, no voy a ser demasiado crítico con la película, que es la película de Indiana Jones cuando se encuentra con Arquímedes. Sí, hay una vaina ahí súper friki y hay un viaje en el tiempo y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y Indiana Jones termina encontrándose con Arquímedes, ¿sí? Y acá está, ¿sí? Arquímedes, ahí está. Indiana Jones termina viajando al asedio de Siracusa cuando los romanos estaban atacando el mundo griego, en el cual va a morir Arquímedes, y de hecho Indiana Jones va a estar ahí y está feliz y él no quiere regresar y cuando le dicen, bueno, devolvámonos al futuro, es ¿a qué? Ya, o sea, mi esposa no me ama, mi hijo se murió, ya todo lo perdí, déjenme acá, ya, o sea, además porque, y eso para que Harrison Ford se faja una actuación maravillosa de alegría cuando empieza a hablar en griego antiguo con Arquímedes y dice, oye, este habla raro, pero lo entienden, ¿sí? Es una anécdota bonita y obviamente el exceso de pasado impide que nosotros tengamos una apertura hacia el futuro. El exceso de pasado impide que nosotros tengamos una apertura hacia el futuro y por ello el pasado se puede volver una carga pesada, muy pesada, ¿sí? Tan pesada que pues quisiéramos, o sea, no movernos más porque no podemos movernos más, ¿sí? Algo por el estilo es lo que nos va a decir Nietzsche en la segunda consideración intempestiva. En la segunda consideración intempestiva de Nietzsche, que se llama De los usos de la historia para la vida, ¿sí? A ver si lo tenemos por acá, nos aparece la imagen.
Acá está segunda consideración intempestiva sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. Es un texto interesante, es un texto muy, muy valioso. Nietzsche nos va a mostrar cómo, básicamente, como tres grandes concepciones de la historia, tal como la va a considerar, es la historia monumental, o sea, esta historia de grandes monumentos, de los grandes hechos del pasado y que porque son así de grandes siempre hay que mantenerlos pulidos y cubiertos y tales, y está bien, pero a veces se nos puede ir la vida puliendo monumentos y no vivimos. Luego él va a llamar la historia anticuario, que es una segunda forma de hacer historia. Y es una forma en la que vamos a conservar todo lo que es histórico por el hecho de ser histórico. O sea, todo lo que es antiguo es histórico y es valioso. Y entonces nos va a pasar un poco lo que le pasaba al personaje este en El Principito, que tenía que prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar las velas. Y es un trabajo incesante porque en la medida en que cada tiempo, cada momento histórico pasa, cada momento histórico es digno de historia. Entonces ahora hacemos historia del COVID, ahora hacemos historia de videojuegos, ahora hacemos historia del cine de Marvel, o sea, de las cosas incluso que son más recientes, como ya ha pasado tiempo, son históricas y hay que abordarlas históricamente y hay que mantenerlas históricamente y hay que tratarlas históricamente con todo el rigor de las disciplinas históricas y etcétera, etcétera, etcétera. Y Nietzsche dice, ese tipo de historias no dejan vivir. Ese tipo de historias no dejan vivir. El pasado se come al futuro, el pasado se come el porvenir y nos quedamos encerrados ahí. Tampoco se trata de renegar del pasado, obvio no, pero necesitamos una comprensión de la historia crítica, va a decir Nietzsche, que sea conveniente para la vida, que sea conveniente para la vida. Esta es la consideración de Nietzsche. Kierkegaardianamente hablando, podríamos ponerlo pues, de hecho lo ponemos en los términos que están acá, ¿no? Cuando una individualidad, habiendo perdido el recuerdo, no teniendo nada más que rememorar, no quiere pasar al futuro, sino que se aferra al pasado, ¿sí? Pues eso es una receta para desdichados. Así, si un individuo hubiese ido a parar a la edad antigua o a la edad media, mira que, y no sé, no lo tenía preparado. Pues el ejemplo de Indiana Jones, ¿sí? Que termina ya en la edad antigua. Vamos a poner acá a Indiana Jones. Vale, mira, me gustó. Así, si un individuo hubiese ido para la edad antigua o a la edad media o a cualquier otra edad, pero de modo tal que ésta hubiese adquirido una marcada realidad para él, o si hubiese ido a parar a su infancia o a su juventud de modo tal que una de estas hubiese adquirido una deseada realidad para él, entonces no sería propiamente una individualidad desdichada en sentido estricto. Claro, Indiana Jones no es desdichado por estar en el mundo griego, él de hecho él es feliz, él es desdichado cuando le toca volver, ¿sí? Si yo imaginara por el contrario un hombre que no hubiese tenido infancia, dado que esta época habría quedado atrás de él sin adquirir un significado propio, pero que ahora tras convertirse, por ejemplo, en maestro de niños, hubiese descubierto todo lo bello que estriba en la infancia y quisiese pues rememorar su propia infancia, volver su mirada hacia ella sin cesar, entonces ¿qué duda cabe de que este sí sería un ejemplo muy adecuado? ¿Sí? Una persona, y el ejemplo es bueno, el ejemplo es bueno, ¿sí? Es el ejemplo del maestro sin infancia. Entonces, el ejemplo del maestro sin infancia. Él dice, pensemos en una persona cuya infancia cero significativo. O sea, pasó de agache, no pasó nada especial, tampoco tiene recuerdos muy bonitos. O sea, es un tipo que fue niño y luego fue adulto y ya está. O sea, la niñez simple y llanamente fue un proceso biológico evolutivo de su propio ser. No hay nada que curar ahí, nada que sanar, nada que rememorar, nada chévere, ¿sí? Y supongamos que con el tiempo llega a ser maestro de niños y reconociendo, ¿sí? Cómo la niñez es una etapa de magia, de alegrías, de descubrimientos, de regalos, de juguetes, ¿sí? Empieza a volver sobre su infancia, ¿sí? Y quisiera rememorarla, pero pues nunca la tuvo, ¿sí? Y quisiera rememorarla, ¿sí? Esto sí sería un ejemplo muy adecuado de lo que sería la desgracia, un desdichado. Este sería claramente un desdichado, ¿sí? Un maestro que es maestro para compensar la propia infancia que no tuvo y que no puede tener, pero que él en su presente como maestro quiere vivir a través de sus estudiantes, pero no lo puede vivir porque no es su infancia, es la de otros. Entonces, él se disgrega en el tiempo y este disgregarse en el tiempo hace que, pues claramente, él no vaya a poder ser feliz.
Clarísimamente, no va a poder ser feliz. Y como no va a poder ser feliz, pues va a quedar roto, va a quedar temporalmente roto. Retrocediendo vendría a descubrir el significado de aquello que había quedado atrás de él y que, a pesar de todo, quería rememorar en virtud de su significado. Si imaginase un hombre que hubiese vivido carente de las alegrías o de los placeres de la vida y que ahora, llegado el mismo instante de su muerte, pusiese la vista en ellos, supongo que no moriría, lo cual habría sido lo más afortunado, sino que resucitaría. Aunque no por eso consiguiera revivirlo todo de nuevo en ese caso, ¿qué duda cabe de que este hombre debería ser tomado en consideración una vez planteada la pregunta acerca de quién es el más desdichado? Este es un segundo ejemplo que es un poco más raro, pero como ejemplo es bueno. Kierkegaard es uno de los filósofos que pone buenos ejemplos, ¿no? Acá pone el ejemplo del maestro de niños, vamos a ponerlo en amarillo, y acá pone un hombre, ¿sí? Que pues el agonizante, ¿sí? De hecho, pongámoslo acá, el ejemplo del agonizante que resucita. Agonizante que resucita. Entonces, en este segundo ejemplo, ¿sí? Kierkegaard nos va a mostrar eso. Imaginémonos a un hombre que hubiese vivido carente de alegrías o de los placeres de la vida y que llega en el momento de su muerte, pusiese la vista en ello, ¿sí? Y que supongo no moriría, lo cual habría sido lo más afortunado. O sea, porque si él hubiera dicho como, ay, sí, los placeres de la vida, oigan, yo siempre quise viajar a, no sé, a Machu Picchu, ¿sí? Nunca viajé y en el momento de la muerte es como, me quedó pendiente. Sí, si en ese momento muriera es como listo, se acabó. Triste, pero se acabó. Pero si en ese momento resucitara, ¿sí? ¿Sí? Si en este momento resucitara, pero no podría recobrar, digamos, no podría hacerlo, no podría ir a Machu Picchu porque pues, ya está viejo y no tiene plata y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pues esto es claramente un escenario de desgracia, ¿sí? O sea, no hay nada más desgraciado que haber abandonado un sueño para volverlo a agarrar, ¿sí? Sabiendo y entendiendo los motivos por los cuales los habíamos abandonado. No hay nada más desdichado que volver sobre unos recuerdos y en el momento de soltarlos, volver a aferrarlos, ¿sí? Y recuerdos que pues claramente resultan dolorosos, que son recuerdos de, pues, de las dificultades y las privaciones y demás, ¿no? Entonces, claramente acá Kierkegaard nos está poniendo este ejemplo, ¿no? Vamos a terminar, nos quedan 2 minutos, vamos a terminar con el siguiente párrafo y aun cuando no, el texto le quedan 3 páginas, bueno, de hecho 6, ¿sí? Vamos a dejarlo para la próxima sesión y prefiero leerlo con calma. Ya lo habíamos dicho acá, el afán no tiene sentido, ¿no? Las desdichas individuales de la esperanza no tienen ese algo doloroso que sí tienen las del recuerdo. De alguna u otra manera, la, el recuerdo resulta un poco más doloroso, ¿sí? Que que la expectativa. Las individualidades expectantes tienen algo parecido más bien a una fausta decepción. Por ello, el más desdichado es ser siempre buscado entre las desdichadas individualidades del recuerdo. Bien, Kierkegaard entonces nos está estableciendo una distinción entre desgracias humanas. ¿Qué es la desgracia humana? ¿En qué consiste la desgracia humana? En vivir a destiempo. En eso consiste la desgracia humana. Eso es. Pero, ¿sí? Si nosotros recordamos, si nosotros reconocemos, la idea de vivir a destiempo es que podemos entenderla como un destiempo a futuro y un destiempo a pasado. Sin embargo, y bueno, ya lo hemos explicado, futuro es la desdicha por la expectativa y en el pasado la desdicha por el recuerdo. Sin embargo, si nos ponemos como analíticos con estas dos formas de desdicha, de desgracia humana, nos vamos a dar cuenta que, y él ya lo había dicho acá un poco antes, ¿no? Él dice, la expectativa tiene algo más de presente que el recuerdo, ¿no? El recuerdo es de preferencia. Acá está. El recuerdo es de preferencia el elemento propio de los desdichados, que lo es naturalmente porque el tiempo pasado tiene la notoria propiedad de ser pretérito y el venidero de tener que venir. O sea, mientras que el tiempo futuro todavía tiene que pasar, todavía tiene que acontecer y en ese sentido, pues, no sé, la realización de una expectativa puede traernos una nueva alegría, una nueva dicha, puede hacer del futuro presente. ¿Sí? La desdicha consiste en vivir siempre a futuro al margen de cualquier expectativa, perdón, al margen de cualquier realidad, de cualquier presente, o sea, vivir de hecho solo en la expectativa.
En general, quien es expectante puede esperar lo posible. Entonces, y hasta ahí no hay problema y eso ya está, es uno de los caminos de la felicidad. Así que suelen ser más desdichados aquellos que se quedan en el pasado, más que aquellos que se quedan en el futuro. Porque en futuro, repito, en tanto posibilidad podría pasar. Que no pase o que es imposible que pase, bueno, pero podría pasar. Pero el problema del recuerdo es que ya pasó y no podría no pasar, ya pasó. Y entonces quedarse, digamos, en este sentido, podríamos decir que el futuro, utilizando una jerga sartreana, el futuro es más viscoso y el pasado es más sólido, ¿sí? O sea, en el futuro podemos, ¿sí? Y por eso el futuro nos da náuseas y nos angustia y nos deprimimos y todo ese tipo de cosas, ¿no? En el pasado es sólido, es rígido, es una carga, es una carga. Entonces, muy seguramente al más desdichado tendríamos que encontrarlo y tendríamos que buscarlo entre las individualidades del recuerdo, entre las individualidades del recuerdo. Yo creo que esto es válido en el contexto del siglo XIX, donde el romanticismo alemán está haciendo un gran apogeo digamos, del pasado, de la niñez, de estos mundos iniciales, de la unidad perdida. Y yo creo que esto de Kierkegaard resuena muy bien con ello. Hoy por hoy, en el siglo XXI, yo creo que nosotros, sí, podríamos, siguiendo un poco incluso las mismas tesis de Byung-Chul Han, podríamos nosotros como equiparar un poco ambas. Yo creo que hoy sí, muchas de nuestras desdichas consisten en vivir en el recuerdo, pero yo creo que hoy en día hay una desdicha expectante brutal. Y repito, sobre todo siguiendo las tesis de Byung-Chul Han, desde la sociedad de cansancio y de ahí para adelante, esta idea de que entre más nos autoexplotemos, más felices somos, lo único que genera es un ideal de expectativa de tengo que lograrlo, lo voy a lograr, ¿sí? Y este tema en la japicracia y todo este tema que aparece definido, digamos, por todos estos libros de ayuda emocional, que, oye, son valiosos y creo que hay que hacerlos, ya que no lo hacemos los filósofos, pues los hace otra gente, pero pues hay que pensar esto, pero yo creo que ahí hay un problema y es que se genera una profunda expectativa al margen de sus condiciones de realización. Y cuando nos aferramos profundamente a una expectativa al margen de sus condiciones de realización, estamos a esto de caer en una desdicha. Y yo creo que gran parte de nuestra desdicha presente hoy, o sea, la que vivimos hoy en día, es también desdicha de futuro. Y yo creo que en eso podemos establecer una distinción con la de Kierkegaard. Pero bueno, también tenemos desdichas del pasado, claro que sí. Bien, vamos a terminar ahí. Ya luego Kierkegaard va a decir, bueno, prosiguemos, imaginemos una combinación de formaciones, o sea, quiénes van a ser estos grupos desdichados que van a estar en este torneo, en este certamen, en este reality que habíamos dicho, ¿sí? Que nos van a mostrar un poco como cuáles son los quid de la desgracia humana y vamos a buscar cuál es el más desgraciado, o sea, aquel que por derecho propio de sus desgracias ha de poseer la tumba, ¿no? Pero eso lo miraremos la próxima sesión. No me resta sino agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Muchas gracias a Andrés por estar acá presente. Muchas gracias a quienes vean este espacio en YouTube. No olviden que nos pueden apoyar acá en el canal, dándole clic a la campanita, suscribiéndose, apoyándose en los links de Patreon, de PayPal, demás. Y no me resta sino invitarles a que sigamos leyendo Kierkegaard y nos vemos la otra semana. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.